por la historia de la telefonía. Entonces, una vez empiezan a desarrollarse y empieza la grabación, a desarrollarse todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Inicialmente ustedes recuerdan hacia atrás, ¿cierto? Las redes de comunicaciones. Entonces, lo primero que ustedes observan, recuerden el cuento que ya echamos, que había comunicación Bradley, que viene de la Primera Guerra Mundial, que incluso desde antes nosotros ya estábamos molestando con la comunicación por enlace físico. Entonces, nosotros estábamos hablando de que era posible, por medio de un alambre o par de alambres, realizar, ¿cierto?, la comunicación entre un emisor que colocábamos al inicio de la transmisión del mensaje y un receptor. Evidentemente nuestras primeras comunicaciones, como ustedes lo sabrán, pues es de señales analógicas. Entonces aparecen señales analógicas que viajan a través de un medio, en nuestro caso lo llamamos este medio físico alambrado. Resulta y pasa que esto funcionaba o tenía un funcionamiento relativamente bueno cuando teníamos distancias cortas. Entonces hacíamos unas distancias de 15 metros, ya cuando empezábamos a aumentar por cuestión de las pérdidas, evidentemente teníamos que utilizar repetidores, pero aún así podíamos hacer unas comunicaciones que, entre comillas, entre un emisor y un receptor, podíamos tener una buena comunicación. Y dado que las señales que están aquí pues viajaban a 0.6 velocidades de la luz, a 0.5 velocidades de la luz, incluso algunas pues mucho más arriba, pues el DAC o el delay que tenía, el retraso que tenía entre emisor y receptor era mínimo, ¿cierto? Pero sin embargo, recuerden que esto inicialmente no estaba de ningún modo montado sobre una portadora. Entonces, al no estar montado sobre una portadora, nosotros llamábamos esto comunicación directa, o sea que en realidad lo que nosotros estábamos enviando entre emisor y receptor era una señal eléctrica. Una señal eléctrica que debería ser caracterizada. Esa señal eléctrica caracterizada pues tiene unos determinados valores, ¿cierto? Se acopló que iba entre 0 y 3400, aproximadamente 3400 Hz es lo que utiliza la señal eléctrica de voz para poder hacer la comunicación entre dos puntos. Sin embargo, a medida que fue evolucionando el negocio, porque en realidad esto se convierte en un negocio, pues entonces yo empiezo a tener no solamente un emisor 1, sino un emisor 2, un emisor 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente, lo que yo busco es que todos estos medios receptores, ¿cierto? Si yo tenía muchos emisores y algunos tenían que comunicarse con el receptor, pues yo lo que busco es establecer, ¿cierto?, algo en la mitad que sea capaz de establecer esa comunicación. Entonces, aunque más adelante ahorita les voy a dar esos conceptos de qué es ese algo en la mitad, pues evidentemente tenía que haber algo, ¿cierto?, que me permitiese decir a mí si estoy o no enviando los datos hacia un receptor o hacia el otro. ¿Por qué? Porque aquí tenía que tener multirecepción. Entonces, inicialmente se llena de cables esto, ¿cierto? Entonces, tengo dos cables para el emisor, dos cables para el emisor 2, dos cables para el emisor 3, después se optimiza, incluso puede tomarse una misma masa, se hacen pares trenzados, se empieza a evolucionar, ustedes esto lo conocen más que yo, entonces supongamos aquí que tuviésemos receptores. Supongamos este caso nomás. Si nosotros hablamos de este caso, observen que para que yo pudiese tener comunicación del emisor 1 hacia el emisor 3, debería tener 3 posibles caminos. Entonces, inicialmente lo que se dice es que se crea una red pública conmutada. Entonces yo digo, bueno, si aquí hay unos caminos, pues yo lo que intento es efectivamente conmutarlos, ¿cierto? Y una vez los tenía conmutados, pues podía decir si estaba en un canal o no ocupado. Pues esta tal vez es la señal más básica que yo puedo utilizar para poder hacer una comunicación telefónica y cuando yo levantar mi emisor, pues automáticamente tendría que oficiar o realizar una marcación. Es decir, en el momento en que yo empiezo a crecer en el negocio, pues empiezan a aparecer nuevos valores, ¿cierto?, en esa red telefónica conmutada. Entonces, para poder llevar a cabo esto, pues inicialmente quienes invierten el dinero para poder desarrollar toda la telefonía conmutada, y más adelante lo vamos a ver, toda esta parte que ustedes la tienen clara, ¿no? Conmutación de paquetes y conmutación de circuitos, pues inicialmente se va por circuitos.
¿Qué eran circuitos? Pues cables, ¿cierto? Y si se ocupa este cable, pues nada que hacer. Se ocupó y no lo puedo desocupar. ¿Listo? Entonces, en estos canales intermedios, pues al ser el primero, la primera persona o los estados los que adoptan hacer o la impulsar las telecomunicaciones, pues a esta red se le conoce como la red pública, ¿cierto? De telefonía o telefónica conmutada. Esta red hace parte, ¿cierto? Y se hace acuerdos en los cuales aquí se tiene una parte, una participación de las naciones y estas naciones, pues, si son capaces de comunicarse con otra red pública, ¿cierto? De otro país, pues evidentemente fácilmente podían comunicarse entre un emisor de un país 1 hasta un emisor, hasta un receptor de un país 2. Esta parte conceptual que es muy sencilla, ¿cierto? Tiene algunas cosas importantes que destacar. Y es que para poder enviar un emisor, un mensaje, ¿cierto? Desde algún emisor que ustedes tienen a la izquierda hasta un receptor que tiene a la derecha y que incluso podría ser un receptor 1, ¿cierto? Este receptor 1 puede convertirse en un emisor 4. Pues evidentemente necesita algo que se llama señalización. Más adelante la vamos a trabajar con más detenimiento, pero sencillamente la señalización es la que me dice a mí si yo puedo trabajar sobre un canal o no puedo trabajar sobre un canal. Pues inmediatamente cuando para ustedes puede hacer señalización, es importante que destaquen y que detecten lo siguiente. Si yo envío una señal analógica entre un emisor 1 y un receptor cualquiera, pues no le puedo hacer nada porque es una señal analógica. Pero en el momento en que yo la vuelvo digital, entonces, ¿qué es digital? La muestreo, la convierto, la codifico, la cuantifico, ¿cierto? Yo puedo establecer parámetros de revisión sobre la señal. Puedo establecer o puedo supervisar, ¿cierto? Cualquier señal que vaya por ahí. Puedo decirle a él cuándo iniciar la comunicación, cuándo es el inicio de la comunicación. Puedo identificar la comunicación. Puedo terminar la comunicación. Es así que las señales digitales en realidad son las que desarrollan en su conjunto la red telefónica mundial. Bajo dos grandes descubrimientos, ¿no? Transistor y el circuito integrado. ¿Esto por qué? Porque fueron los únicos que tenían la suficiente velocidad para poder señalizar. Entonces, nosotros debemos tener, para poder, ¿cierto?, establecer todas estas comunicaciones que a medida que empiezan a crecer los emisores, receptores, los llamamos después usuarios, pues evidentemente empiezan a haber unas subredes, podríamos llamarlas, subredes, ¿cierto?, a la que nosotros llamamos switch. Entonces, como yo sé que esto ya ustedes lo manejan más y por eso lo estoy hablando solamente de manera charlada, Valeria, regálame la definición de switch. Es un equipo que distribuye, digamos que segmentos de red, por decirlo así. Bueno, tanto como decir segmentos de red, llamémoslo en telefonía como está algo un poco más sencillo, ¿cierto? Es alguien que se encarga de decirme si me prende el switch o no me prende el switch para redirigir, o sea, para dirigir una señal de un punto A a un punto B. Es decir, que si yo lograba colocar entre los emisores algunos switches y conectaba a esos switches, ¿cierto?, a la red pública inicialmente. Después aparecen otras subredes, ¿no? Las redes de los operadores privados y luego los operadores privados conectados a la red pública, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Bien? ¿Listo? Y estos switches, supongamos switch A, switch B, ¿cierto?, conectados al receptor, miren el receptor 1, receptor 2 y el receptor 3, pues empiezan a aparecer otras señales de control. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos referencia a que debe haber una señalización. ¿Por qué una señalización? Porque aparte de tener el emisor número 1 y tener el receptor número 1, si yo quiero comunicar el emisor 1 con el receptor 3, y además de eso no tengo un switch A, sino que tengo
un switch C, voy a colocarle una comunicación bidireccional así para que ustedes lo puedan identificar, ¿cierto? Si yo tengo esta comunicación con un switch que está en otro sitio, switch 1, switch 2, switch 3, switch N, el que ustedes quieran, y aquí tengo conectado otro número de usuarios, y que de hecho hoy todavía algunas cosas funcionan así, pues yo podría decir que mi señal digital necesita primero, al llegar a la red pública, identificar en dónde está el usuario y poder redirigir la comunicación hacia ese usuario. Para poder realizar eso, ¿cierto? Aparecen algo que nosotros llamamos los canales de señalización. Y los canales de señalización son precisamente aquellos que están revisando constantemente qué está pasando con la comunicación. Existen dos tipos, sí, todavía existen dos tipos, ¿cierto?, de señalización sobre con este tipo de comunicaciones. Y los asociamos a canal asociado. ¿Qué significa canal asociado? Que por un mismo canal va señal, ¿cómo lo podríamos saber? Voz, más bien, llamémoslo voz más señal, por el mismo canal, es decir, comparten en algún determinado modo. Por ejemplo, podemos hacer una codificación, perdón, una multiplexación, y en esa multiplexación va incluida voz y señal. Y existen los canales comunes, ¿cierto? Donde existe un canal dedicado para la voz y otro canal para la señalización, ¿cierto? Utilizamos doble canal, pero evidentemente cada uno tiene sus ventajas en determinado modo, ¿no? Como cuando hablábamos de nuestro TM o nuestro FM, cada uno tiene sus ventajas y nos permitiría funcionar de X o Y manera. El momento en que nosotros dejamos de funcionar con conmutación de circuitos, ¿cierto? Que por ejemplo, llamemos aquí una vez a recordar que era la conmutación de circuitos, ¿cierto? Digámosle a Johan, Johan, regáleme la definición de una conmutación por circuitos. Eh, Profe, la comunicación por circuitos no es cuando se crea como un túnel. La conmutación. Conmutación por circuitos, siempre se va a crear un túnel. Lo que pasa es que cuando tengo conmutación por circuitos, pues ocupo el circuito, es un circuito físico, ¿bien? Un cable físico. No sé Sí, si es ustedes como pueden. la reserva de recursos, más o menos. Sí, es un Sí. recuerdo, correcto, es un ¿cierto? Sin uso para los demás usuarios. Mientras que cuando utilizo el segundo concepto que se llamaría conmutación por paquetes, pues aparece un concepto ligeramente diferente. Y esta conmutación por paquetes tenemos que agradecérsela también a la digitalización. Esto es un avance de la digitalización. En esa conmutación por paquetes, entonces recuérdenos qué era esa conmutación por paquetes, por favor, Andrea Yate. Andrea, a ver si la tenemos en el chat. No, pero aquí tiene micrófono. Bueno, entonces, pues entonces Alejandro Córdoba, que por aquí estamos de pronto participando, ¿cierto? Está entregando algunos. Alejandro, regálanos una definición de conmutación por paquetes. Vale, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bueno, lo que tengo entendido, más o menos, de lo que me acuerdo, es como el cómo manejar y dirigir pues distintos paquetes ya después de que la información ha sido codificada, empaquetada y bla, bla, bla. El cómo pues estos paquetes llegan desde un principio, desde un emisor hasta un receptor. Regálame la definición de paquete. Paquete, algo que contiene algo, ¿no? En telecomunicaciones lo podríamos aproximar, ¿cierto? Como a un trozo de información. ¿Listo? Eso es un Ok. paquete. Sí. Es un pedazo de información, no es el mensaje completo, No es el pero es mensaje un trozo de completo, sino que información. puede estar dividido, sí, señor. ¿Listo? Entonces, ese pedazo o ese paquete, pues evidentemente cuando conmuta, es lo mismo que nosotros llamamos multiplexación, y eso, bueno, lo podemos hacer de muchos modos, y sabemos que toda esa programación para hacer la conmutación, multiplexación y demás, ¿cierto? Aparece gracias a lo que nosotros veíamos que es la programación de hardware y de software, inicialmente en hardware y luego en software, ¿cierto? Que sería nuestra evolución. Una vez que podemos hacer eso, estos switches cambian de nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esos switches, José Nelson?
No, ingeniero, me cogió con las manos abajo. No. ¿Listo? Pues recuerden que cuando nosotros hacemos conmutación por paquetes, correcto, lo que dice Alejandro, se convierten en routers. ¿Y por qué en routers? Porque cambia nuestro protocolo de comunicación, ¿no? El direccionamiento que nosotros empezamos a manejar por conmutación por paquetes hace que nosotros migremos hasta lo que tenemos hoy en día. Y es que con la aparición también de la voz IP, bueno, que sería ya la evolución final de cuando tenemos absolutamente todos los paquetes, pues necesitamos tener un direccionamiento especial desde donde estamos enviando el paquete hasta donde lo estamos llevando. Esa conmutación de paquetes inicialmente orientaba, ¿cierto? O tenía como identificador del emisor algo que nosotros asociábamos a la de, a ver, me recuerdo si es de la parte de tonos discretos, eso se llama DTMF. ¿Han escuchado este concepto? ¿Nunca lo han visto? Imposible. No, señor, yo en lo personal no. Esto es lo básico de la parte de circuitos, de conmutación por circuitos. Cuando nosotros arrancamos a hacer la conmutación por circuitos para migrar luego a la conmutación por paquetes, nosotros empezamos a comunicarnos por tonos. ¿Qué es eso? Imagínense que inicialmente antes del transistor, ¿cierto? Existían comunicaciones telefónicas, pero no teníamos cómo identificar el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Así que todo lo teníamos que hacer analógico. Para poder hacerlo analógico, pues este DTMF fue la solución. Y esto estoy segurísimo que ustedes lo han hecho, por ejemplo, en sus circuitos, en sus cursos de electrónica digital. Y me dice lo siguiente, tengo un teclado. Ese teclado tiene 4 filas, 4 columnas. Me imagino que todos lo han visto, ¿no? A ese teclado le vamos a dedicar una fila extra y una columna extra donde toda la identificación inicialmente se hacía por tonos. Ojo, porque aquí la transformada de Fourier es supremamente importante. Entonces, entre los conceptos de la transformada de Fourier, de manera continua, me decía inicialmente que el número 1, cambiar el colorcito para que nos quede mejor, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Esto es muy común, ¿no? Lo recuerdan de pronto ya los más antiguos que de pronto lo observaron. El numeral, el asterisco y 4 letras. Este ya no es tan común, ¿no? Y resulta y pasa que cuando yo levantaba un circuito de esto ustedes lo hicieron en su, estoy segurísimo, en su electrónica digital, ¿cierto? Pues por aquí existían una serie de conexiones. Entonces, por ejemplo, cuando yo marcaba el 1, él generaba aquí un circuito sumador, ¿cierto? Que lo que hacía era conectarme un tono 1 y me lo sumaba a un tono 2. Cuando levantaba el número 2, pues yo tenía la misma conexión, pero ahora tenía un tono 1 sumado con un tono 3. Y así sucesivamente. Entonces tenía una serie de tonos, como una serie de interruptores, ¿cierto? Que activaban el tono. Entonces cuando yo unía T1 y T2, generaba un tono que combinaba las siguientes frecuencias. Entonces, me combina 697 Hz. Me combina 770 Hz, 852 Hz y 941 Hz. ¿A algunos se les ocurre de dónde puedan salir precisamente esas frecuencias? ¿Les parecen conocidas? ¿Algún armónico? Armónico, definámoslo un poquito más puntual. Las notas musicales, do, re, mi, fa, sol. Tal cual, tal cual. De ahí venía ese concepto. Inicialmente nosotros nos decían, bueno, generemos una nota musical, do, re, mi, fa, sol, así. Entonces arranca lógicamente entre la más grave hasta la más aguda. Y resulta y pasa que pues para completar, pues yo hago un salto aquí, ¿cierto? Me salto algunas armónicas hacia arriba, ¿cierto? Yo no sé cómo le llaman a esas notas. ¿Listo? Y la paso a 1209 Hz, 36, perdón, 1477 y 1633. Entonces, por ejemplo,
Supongan que ustedes, bueno, en el anterior, no, este no es el digital, sino que pongamos el analógico inicialmente. No sé si recuerdan uno que tenía una bolita y tenía por aquí unos, ¿cierto? Y usted le movía le movía por aquí una fichita hasta donde tú y lo soltaba. Desde el momento en que lo soltaba, él generaba el tono, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, voy a marcar el 5, supongo que aquí también marqué el 5. Cuando yo marcaba el 5, él me decía, ah, bueno, la señal que yo acabo de generar de voltaje es una amplitud, ¿cierto? Que es la misma para ambos. Vamos a dejarla en amplitud 1. Una señal sinusoidal de 2 por pi por 1336 por t, más otra señal sinusoidal de 2 por pi por 770 por t. Es decir, cuando yo combino el número 5, él me combina fila, columna y así sucesivamente. Esa marcación es lo que yo llamo marcación, ¿cierto? Discreta tonal. Es la fundamentación de la telefonía conmutada. De manera analógica. ¿Por qué? Hagan estas dos señales, ustedes las grafican, por ejemplo, voy a colocar aquí una señal, es una señal de una frecuencia y otra señal de otra frecuencia un poco más elevada. Entonces, claro, cuando ustedes la suman, perdón, se me quedó mal. Cuando ustedes la suman, pues van a obtener una señal que es asimétrica, no la ven ustedes, ¿cierto? Y ahí obtenían el tono. Si ustedes le sacan la transformada de Fourier a esto, pues evidentemente lo que van a encontrar en esa transformada de Fourier, voy a hacerlo aquí abajo, es un tono en 770 y otro tono en 1336. Ustedes ya saben que la transformada de Fourier, ¿cierto? O la descomposición de una serie de Fourier de una señal sinusoidal cosinusoidal, pues converge a una transformada de Fourier. Esta es la forma como empezamos a conmutar. Y de hecho, cuando pasamos a la parte digital, seguimos conmutando con la parte de DTMF. Entonces, asociamos unos circuitos que conmutaban, ¿cierto? Teníamos ahí un transistorcito o algún conmutador. De hecho, todavía existen en los antiguos radios también de marcación digital esos circuitos en donde yo solamente oprimía y él cerraba el circuito por un lado, cerraba el circuito por el otro y generaba los dos tonos. Entonces, una vez generaba esos dos tonos, pues ya podía hacer algo que llamo identificación. Esa identificación es el primer paso para establecer una comunicación en una red, ¿cierto?, de telefonía. Entonces, esa identificación, ¿qué es lo que me está diciendo a mí en este determinado momento? Que esa red telefónica debe, de manera automática, cuando yo descuelgue el teléfono o active la llamada, generar un tono. Y esa es la razón fundamental por la cual cuando ustedes pues descuelgan el teléfono, ¿cierto?, siempre genera un tono. Porque ese tono es el que le está diciendo a la red, el que está invadiendo la red, por lo menos en lo que tenía que ver inicialmente, porque el concepto se repitió en la red inalámbrica después, ¿cierto?, en la red móvil. Inicialmente ese tono se generaba por el circuito que estuviese ocupado. Después se genera el paquete, pero igual el tono sigue existiendo. Hoy en día generar un tono, eso es demasiado sencillo porque se hace por programación de software. Bien, ¿qué incluía? Entonces, identificaba el tono. Entonces, una vez identifica el tono, él espera un tiempo. Entonces, tiene un tono, una vez levanto el teléfono. Luego le doy un temporizado para esperar marcación. Si ejecuto marcación antes de que pase el temporizado, ¿cierto? Pues evidentemente él va a buscar una señalización. Y tan pronto tenga esa señalización, él me va a llevar a la red pública, ¿cierto? De telefonía conmutada, switch, supongan que fiesta, switch, router, todo lo que ustedes quieran. Y de vuelta va a buscar el receptor, ¿cierto? Si no, cuelga. Esa era la original, de pronto, digamos, diagramas de bloques que estamos trabajando. De ese diagrama de bloques, ¿qué hacía parte del receptor?
Entonces, pues como no estábamos haciendo ninguna modulación en ese determinado momento, observen la que no estamos haciendo ninguna modulación, pues evidentemente yo no necesitaba ni hacer, no sé, ni AM, ni FM, ni PM, ni nada de este tipo de cosas, pero sí necesitaba hacer conmutación. Hoy en día conmutación, ¿cierto? Que significaría tener una red pública, ¿cierto? Que tenga una señal de frecuencia muy elevada, que esté conmutando a toda hora durante todos los canales que estén abiertos, o perdón, que estén ocupados para nuestra red pública en unas determinadas zonas geográficas, es lo que yo llamaría una multiplexación. Y para las comunicaciones fijas inicialmente aparece TDM. ¿Bien? ¿Listo? Nosotros ya hicimos nuestro TDM y es por eso que el TDM por lo general es lo más utilizado, o TDMA, en lo que tiene que ver con las comunicaciones alambradas. Con unas características básicas. Y es que a medida que empieza, ¿cierto?, a trabajar estos circuitos generales, pues aparece que la comunicación entre el emisor y el receptor, que a esto lo podríamos llamar canal, es necesario que lo caractericemos. Entonces, lo primero que caracterizamos es que debe tener una banda de 4 kHz para transmitir información cuando es análogo y una banda de 8 kHz mínimo para transmitir comunicación cuando se vuelve digital. Como nosotros estamos trabajando de forma digital, mínimo estamos haciendo esto. Es decir, como mínimo estamos muestreando 2 veces. Ustedes saben evidentemente que siempre por las bandas de guarda, las posibles pérdidas de información, nosotros nos estamos mostrando un poco más arriba, ¿cierto? Así que nuestro ancho de banda es un poco más elevado. Tenía que tener, ¿cierto? O este tipo de cosas que nos vamos ya a unas características técnicas, que el montaje para montar una red de este tipo, ¿cierto? Debía estar alejada mínimamente de la red eléctrica. A ver por aquí a quién encontramos para hacerle una pregunta. Entonces, de los que estamos abajo, entonces, Sebastián Sotelo, ¿por qué razón la red de telecomunicaciones telefónica siempre tiene que montarse alejada de la red eléctrica? Sebastián. Sí, profe. Mm, Pues, profe, no sé si tenga que ver de pronto por el tema que usted habló ahorita de los canales comunes, pero no sé si... Ah, bueno, también por temas de interferencia y eso, ¿no? Tal cual, Sebastián. Más allá, ¿cierto?, de hablar de los canales comunes, recuerden que nosotros en términos físicos lo que estamos tomando es un cable delgadito con una potencia muy baja, ¿cierto? Estamos hablando de potencias de milivatios, mientras que si ustedes lo montan cerca a una de 110 voltios, el que utilizan para conectar puede ser, no sé, hablemos de un horno, ¿cierto? Un horno eléctrico, pues evidentemente que el campo que genera alrededor de esta, pues le convierte en ruido para nuestra señal. O como mínimo blindada. Esto ya aparecen por ahí, bueno, las canaletas, aparecen algunos blindajes sobre los mismos cables y demás. Y ahí en adelante ya lo hacemos como capacidad física. Esas características, ¿cierto? Empiezan a decir, necesitamos formar gente en este tipo de cosas. Y aparece una cantidad de gente que si ustedes se van hace unos 20 años, hay una cantidad de técnicos de montaje en telefonía conmutada. ¿Necesarios? Claro que sí. En ese momento estaba haciendo el desarrollo. Pero seguimos avanzando y entonces empieza a aparecer el cobro. Y a nosotros nos dicen, bien, tengo un emisor y tengo un receptor. Ya sabemos que adentro está todo esto que está en rojo, que hace su TDM, que hace multiplexación, que hace marcación, que hace señalización, ¿cierto? Que va a la red pública, que tiene switch, que tiene routers y que yo organizo eso para que me quede una gran red de comunicación. Pero dentro de el establecimiento entre ese emisor y ese receptor, tiene que haber un costo. Inicialmente los costos se empiezan a marcar, eso era por impulsos. Por impulsos, si eran pulsos o por pulsos creo que era. Inicialmente se marca por pulso. Esta unidad
Una preguntita. Señor, dígame. En su diagrama de bloques, antes de receptor, ¿qué es eso? Ah, la red pública. Ah, ok. Sí, y aquí, ya, de aquí en adelante es lo mismo, ¿no? Se repite, vuelve la señalización, vuelve la marcación, vuelve la demultiplexación, etcétera, para llegar al receptor. ¿Listo? Entonces, inicialmente, esto durante mucho tiempo se cobró por pulsos. No sé si de pronto entre los más antiguos o algunos de los que tienen, por ejemplo, sus papás que gozaron de estas líneas, alcanzan a recordar que eran pulsos. Cómo se cobraba originalmente este servicio. Y es importante porque esto es lo que nos va a dar paso a nosotros para pensar en cómo vamos a cobrar los siguientes servicios. Porque actualmente nos cobran por minutos y lo cobran por segundos, pero no siempre va a ser así, ¿no? Nos lo cobran también por datos, por ancho de banda. ¿Ven? Hay muchos modelos de negocio que me permiten a mí cobrar, pero inicialmente este negocio era interesante porque se cobraba por pulsos. Y un pulso, si no estoy mal, equivale a 3 minutos. Es decir, cada 3 minutos se generaba un pulso. Se coloca un temporizado en el emisor y en el receptor, aunque no lo crea. Entonces se generaba un pulso acá y se generaba un pulso acá. Y se le cobraba al emisor una parte y al receptor otra parte. Así empieza la evolución de los medios de cobro y evidentemente pues a medida que evoluciona la parte de cobro, pues evolucionan los servicios. Entonces, una vez tenemos nosotros nuestra red pública, pues empieza a aparecer otro tipo de conceptos. Y en los años 1990 aparece www, que para hoy en día nosotros, es cierto, lo conocemos como Internet. En el momento en que aparece Internet, que es la gran red de comunicación mundial, ¿cierto? Pues ya deja de haber una señalización. Observen que ya los teléfonos ya no son teléfonos, sino se convierten en dispositivos en general. Cuando se convierten en dispositivos en general, pues el crecimiento es exponencial. Y al haber un crecimiento exponencial, pues tengo que inventarme un direccionamiento diferente que me permita, ¿cierto?, poder tener una localización de los dispositivos total. Sin embargo, recuerden hoy en día que hay IPs públicas, ¿cierto?, privadas, e incluso estamos hablando del IPv6. ¿Cierto? Hablemos un poquito de eso, de qué es el IP. Entonces, recordemos el IP, ¿cierto? Que esto también yo creo que es claro para ustedes, la dirección IP. Y solicitémosle por aquí, de pronto, no sé, a Juan David Castro que nos recuerde qué es el direccionamiento IP. Es Uy, profe. Es que no sé cómo explicarlo bien. A ver, ¿cuál es el acrónimo de IP? Pues Internet, ¿no? Internet Protocol. El protocolo de Internet, sí. Correcto, Internet Protocol. ¿Cierto? Inicialmente se hace un direccionamiento. Recuerden el direccionamiento y por qué razón nace. Ferman. El protocolo de Internet. ¿De dónde nace el protocolo de Internet? Explíquenos un poquito. Sí, explíquenos un poquito qué es ese IP, ¿cierto? Tiene 4 números. Y esos números van entre 0 y 255, ¿claro? Sí, la IP, sí, ¿Cierto señor. que sí? ¿Listo? Entonces, gracias. Continuemos aquí con, a ver, vamos aquí preguntando un poquito de historia patria, que es importante. A Cristian Gómez. Háblenos de ese Internet Protocol. Entonces tenemos 5 números que van entre 0 y 255, perdón, 4 números. Por ejemplo, el típico, ¿no? 192.168.0.1. Listo. ¿Por qué solamente van de 0 a 255, Cristian? Cristian Gómez. ¿Dónde está Cristian Gómez? Ah, por los bits, por aquí me dicen en el chat. Listo. Entonces, habla de los bits. Entonces, Cristian Camilo Hernández, regáleme por qué por los bits. ¿A qué se refiere con los bits? Profe, porque sería directamente cada 4 números, o sea, cada 4 hileras son 8 octetos, entonces sería pues
elevado 8 elevado a 2 elevado a la 8, perdón. Ah, correcto. Entonces tenemos que cada número simboliza 8 bits. Miren lo importante que es esto. Porque actualmente todo el mundo habla del protocolo IP. Todo el mundo habla de que IP, pero a todo el mundo se le olvida que estos son bits. Que esto es electrónica pura y dura. Que esto es digitalización. ¿Cierto? Entonces en realidad estamos utilizando precisamente una identificación en la cual íbamos a tener 8 bits. Y esos 8 bits eran lo único, lo máximo que íbamos a ocupar para direccionamiento por cada uno de ellos. Recuerden que cuando aparecen los 90, pues nosotros hasta ahora estábamos en época de digitalización a nivel mundial. Y digitalización estamos hablando a baja escala, donde casi todo lo manejábamos análogo y teníamos 20 años de haber inventado el circuito integrado. Entonces hasta ahora estábamos haciendo esa migración en circuitos digitales. Disminución de tamaño, aparición de computadores, etcétera, etcétera. Una vez tenemos esos 8 bits, pues nosotros, evidentemente, después de que ha pasado el tiempo, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la posibilidad de combinar estos 4 o estas 4 direcciones, ¿cierto?, en función de 256 estados de 0 a 255, ¿sería cuál, Daniel Castañar? ¿Cuál sería el máximo número de usuarios que pudiese lograr con esos direccionamiento IP versión 4? Daniel. Señor, ¿Cuál es? está más de ¿Cuál? 1000 algo, pero no me acuerdo bien la cifra. ¿Cómo lo calculo? A ver, aquellos que vieron en probabilidad y estadística. 1024. 1024, ¿podemos lograrlo más? A ver, probémoslo. Mire, 255.255.255.0. Luego, punto 1, punto 2. ¿Ahí cuántos lograría? 256. Entonces, ahora, 255.255.254. Punto 0, punto 1, punto 2. ¿Cuántos van? 256 más. Luego, 255.255.253.0, punto 1, punto 2, hasta 255 van, 256 más. Entonces yo creo que la cuenta pasa por ahí, ¿cierto? Según los cálculos, evidentemente pues todos no los utilizamos, todos los IP4, la máxima combinación que yo podría lograr aquí son 255 a la 4 usuarios. ¿Cierto que sí? Que sería la posible combinatoria, ni siquiera combinatoria, porque esto es, ni siquiera te alcanza a hacer una permutación porque tenemos cambios de posiciones, ¿cierto? En total las posibles combinaciones es un número muy grande. Si de pronto alguien lo tiene calculado por ahí, se va a dar cuenta que no más 255 a la 2 es un montón. Estamos hablando de 25 por 25. No sé si alguien tenga el número por ahí calculado. Profe, 4.228 millones. 4.228 millones. 250.000, sí, es que es una cifra súper grande. Sí, o sea, aproximémoslo ahí. 4.228 millones. Ojo, porque este tema es interesante, ¿no? Porque eso es lo que me dice, si yo voy a redireccionarle y a todos ellos les voy a entregar una IP única. Ojo, que aquí estoy hablando de que una IP única. Ustedes saben que hoy en día eso ya no funciona así, ¿no? Ya tengo redes y al interior yo puedo hacer un enmascaramiento que me permita incluso manejar diferentes versiones de Internet Protocol. Pero inicialmente fue diseñado el IPv4 para 4.228 millones. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos dispositivos conectados a Internet tienen en sus casas por familia hoy en día? Hagamos una encuesta, hagamos un sondeo. Venga, ya que tenemos por acá la herramienta de votación, ¿cierto? Y digamos, ya que la tenemos aquí, vamos a utilizarla. Por ejemplo, arranquemos en orden. Don Alberto, que también nos podría colaborar con esta encuesta. Don Alberto, ¿usted cuántos dispositivos tiene que se puede conectar a Internet en su casa? Más o menos por ahí unos 10 a 15. 10 a 15, un montón, ¿no? Alejandro. Alejandro Córdoba. Carlos Ipa. Profe, pues haciendo cuentas, 9. 9. ¿Cuántos viven en su casa? Perdón. 5.
5, listo. O sea, más o menos estaremos hablando de 2 por persona, ¿cierto? Así es. Cristian Gómez. Sí, señor. Hablemos de eso, más bien de cuántos por persona para identificar más bien dispositivos por persona. Entonces, tomen el número total y díganos sobre el número de personas que viven en su casa. Entonces, Cristian Gómez. Cristian Camilo Hernández. Profe, 4. 4 por persona. Por persona, 2 Sí. aquí actualmente. 2 por persona, Ok. listo. Cristian Camilo Leighton, gracias, Cristian. Sí, señor, igualmente por promedio 2 por persona. Por 2, listo. Entonces voy a ir más abajo, ¿cierto? En el listado, que yo creo, de pronto si alguno tiene algún número mucho mayor a este, sería bueno que participara. Federman. José Nelson, más o menos, ¿cuántos dispositivos conectados a Internet puede tener por persona? De 2 a 3, depende a veces Listo. momentos. Vale, Pero de 2 es a el 3. promedio, de 2 a 3 por persona. Listo. Yo, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dispositivos conectados a Internet, 12, 13, 14 dispositivos en este momento conectados a Internet por 3 personas que son los con los que yo vivo. Se los voy a anunciar para que ustedes se hagan a la idea. Hace 20 años, ni siquiera hace 10 años, de pronto los que ustedes se alcanzan a acordar, teníamos todos estos dispositivos, pero yo se los enumero en mi casa. Entonces tengo, ahora la nevera viene para conectarse a Internet. La lavadora se conecta a Internet, ¿cierto? Los celulares evidentemente se conectan a Internet. Los televisores, casi todos ahora son smart, entonces todos se conectan a Internet. Si tienen algo de sonido, conectado a Internet, ¿cierto? Si tienen tableta, conectada a Internet. Yo tengo, por ejemplo, los sensores que utilizo para hacer deporte, entonces esos también están conectados a Internet. Y todos los dispositivos que ustedes quieran. Solo hablemos de que nuestro promedio nos dé 2 por persona, como acabamos de hacer, de pronto como Andrea dice que son 3 por persona. Hablemos de 2 por persona en Colombia. Entonces, en Colombia tendríamos 2 dispositivos multiplicados por 50 millones de personas. Eso quiere decir que solo en Colombia, si estuviésemos conectados al tiempo, todos a Internet, pues ocupamos 100 millones de esas direcciones IP. Y eso que Colombia estamos hablando de, no es un gran, bueno, estamos en el promedio, pero no somos los que más tenemos dispositivos conectados a Internet por persona. Entonces vámonos a China. ¿Cuántos habitantes tiene China, Juan David Castro? ¿Cuántos? ¿4? ¿Alguien que nos ayude con la población de China? 150 millones, dice José Nelson. ¿Quién da más? 1.393 millones. Por ahí está. 1.400 millones de personas. Si nosotros multiplicamos eso, porque los chinos deben tener un poquito más, ¿cierto?, de dispositivos conectados a Internet que nosotros. Yo le voy a subir a 3 nada más. Aquí ya tenemos los 4.200 millones de direcciones IP. Solo en China, hoy en día. ¿Listo? Pues se han creado lógicamente los enmascaramientos, se han creado, por ejemplo, la opción de poder decir que con estos 3, si tengo 255, ¿cierto? El protocolo que yo vaya a utilizar, cómo voy a leer los datos, la ruta de enmascaramiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Efectivamente, para allá hoy, María Andrea, aparece la IP versión 6. ¿Por qué razón? Porque esto que ustedes observan, con este cuentico, ¿cierto? Que decimos que la red privada, perdón, que la red pública y que estamos manejando una serie de cosas, pues nosotros, hasta el momento sin haber ingresado a la red pública, hablamos, ¿cierto?, de que aquí es donde aparece el concepto de Internet de las cosas, o ahora Internet de todo. ¿Qué significa eso? Todo va a estar conectado a Internet. De red alámbrica o inalámbrica no interesa, pero lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta un recurso que es muy valioso dentro de una nación, ¿cierto? Y es la red pública
conmutada. Valiosísimo ese recurso, ¿vale? Si en algún determinado momento ustedes llegan a estar trabajando en esto, por favor, nunca se les vaya a ocurrir vender la red pública conmutada. Ahí está el corazón de las comunicaciones de un país. En esas comunicaciones de un país, ¿cierto? Se ha hecho una inversión evidentemente muy alta. Y hoy en día el negocio de las telecomunicaciones tal vez es el negocio más rentable. Es aquí, por ejemplo, que yo hago una crítica a la venta de Telecom. La persona que ideó la venta de Telecom sabía muy bien que las telecomunicaciones iban a ser el negocio del futuro. Y el que compró Telecom, pues evidentemente se llevó todo el mercado, ¿cierto? Es una red muy fuerte que tenía el país, de una parte, ¿cierto?, de equipos que incluso eran muy buenos, eran públicos y es donde estaba el corazón de las comunicaciones del país. Es una crítica que hago de manera personal, ¿listo? ¿Qué tiene esa red pública telefónica conmutada? Entonces, lo primero que debe tener, lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Sus componentes son la codificación, cómo codifico la voz. Entonces, ustedes ya saben cómo se codifica la voz. Y esto es importante. ¿Por qué razón es importante saber los protocolos de codificación? Porque aquí es donde aparece por primera vez el primer algoritmo de seguridad informática. Aquí es el primero. Con la codificación de la voz es la primera vez que yo tengo seguridad. Entonces, si yo me voy a hacer, ya no hablo de 30, sino 15 años, ya estoy diciendo, hace 10 años, ¿cierto? Que aquí ya codificar las llamadas era muy sencillo. No era sino detectar dónde estaba el emisor, tomo la información y la guardo. Eso es lo que llaman las famosas chuzadas. Eso es importante. Número 2, los switches. Entonces, los switches de la red, ¿cierto?, pública, que no son los mismos switches que hablamos ahorita que están por fuera, son evidentemente los que comunican los switches con los switches, ¿cierto? Son unos switches de cierto nivel que me van a mí diciendo de dónde viene la señal para poder identificarla y enrutarla y hacia dónde va. El número 3, estamos hablando de los PBX, ya ahorita hablamos un poco más detenidamente qué son los PBX, la señalización que la hemos venido tocando, ya la vamos a profundizar, ¿cierto? Y los teléfonos. Todo esto, hoy y aún en día, no ha sido desmontado, y quiero que lo tengan muy en cuenta. Bien, entonces, ustedes ya saben que la codificación es que una vez cuantifico mi señal, la digitalizo, la termino codificando, y al otro lado, en el otro extremo, pues automáticamente se hace la decodificación y se convierte en la señal análoga para que sea capaz. Es decir, que si aquí había en el emisor conversión analógica a digital, pues en el otro va digital análoga. Switch, ¿cierto?, de la PSTN. Entonces, existen unos switches que son de un determinado nivel. Estos switches son, voy a colocar aquí el teléfono. Este teléfono va a ir a un switch de primer nivel. Lo llamamos los switches de conmutación, ¿cierto? O el switch local. Pero estos switches local, como son tantos, también tienen que ir a otro switch principal, ¿cierto? Y a esto le llamamos un tandem switch. Ese tandem switch es el que se encuentra ubicado en la red pública de telefonía. Esto vuelve a un switch local y llega al otro terminal o al otro teléfono que nosotros llamaríamos el receptor. Esos teléfonos son análogos. Así es como funcionaría, ¿cierto?, esos switches. Entonces aquí hay unos switches que son los que se encargan de recibir las señales para poder redireccionarlas a los otros switches. Ese es un concepto básico, ¿no? Incluso casi que uno pudiese en este determinado momento decir que si uno fuese intuitivo así lo montaría. ¿Cierto? PBX. Entonces, hablemos con una de las chicas. A ver, ¿quién está hoy? Valeria, ¿qué significa PBX? Valeria. Aquí estoy, profe. Ah, bueno, bien. ¿Qué Sí, significa? sí. Ay, yo sé las siglas en inglés, pero no recuerdo en español qué significa. No, pues dínelas en inglés. Eso es private branch. Ay, no me acuerdo.
exchange, creo. ¿Sí? ¿Listo? Que eso nos traduciría, ¿qué? ¿Quién nos ayuda antes con la traducción? ¿Quién nos ayuda con la Central traducción privada del automática. Private Branch Exchange? ¿Cierto? Algo así como, ¿cierto? Como algo así que tendría que ver con la central o con el cambio, ¿cierto? De cómo puedo hacer yo las llamadas o cómo puedo alguien redirigirme, ¿cierto? Lo que yo tengo al interior de una determinada estación. El PBX inicialmente fue creado para la red pública de telefonía conmutada, pero después migró a las grandes empresas, ¿no? Y de hecho hoy existe todavía en las grandes empresas, que es donde me permite a mí colocar, por ejemplo, las extensiones. Si yo marco un determinado número y tienen demasiadas extensiones, incluso, por ejemplo, el que hay en la universidad o el que puede haber en Claro o el que puede haber en cualquier área, pues es un PBX, ¿no? Que lo que hace es redireccionarme y que con marcar un número automáticamente me comunica con la persona. Hoy en día, de pronto, un poco sobrevalorada, ¿cierto? Cisco le apostó muchísimo a esto, a este tipo de PBX. Yo diría que hoy en día ya todo esto manejado por voz IP. Actualmente todo esto está montado de forma digital y está montado en software. Bien, para que lo tengan en cuenta y todo se monta sobre internet. Ya vamos hacia allá para que ustedes puedan mirar que si eso es tan fácil montarlo en una dirección IP, pues entonces ¿cómo es que lo estamos cobrando? Porque también cambia la forma de cobrar. Esto en ese PBX pues se ejecutan exactamente las mismas operaciones que la red pública conmutada, ¿cierto? Tiene que haber una identificación, tiene que haber una transferencia de llamadas, tiene que haber características avanzadas, ¿cierto? Como la derivación del teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, a la entrada, por lo general, de esos PBX siempre hay una conmutación de circuitos y de paquetes. ¿Listo? La señalización, pues que venimos hablando ya hace un buen momento, ¿cierto? Es la necesidad de poder establecer cómo voy a hacer las llamadas y sobre todo cuando ya empiezan a aparecer otro tipo de servicios. Cuando empiezan a aparecer otro tipo de servicios, también tiene que existir la forma de poder enlazar esa red, ¿cierto? De telefonía con la telefonía móvil, con la red de datos y demás. Entonces, toda esta señalización es la que me permite a mí diferenciar y por lo general también poder acercarme a decir cuándo las llamadas están ocupadas, cuándo el usuario está habilitado, etcétera, etcétera. Existen unos determinados switches que se encargan de hacer eso. Y esos switches los conocemos como STPs. Bien, esto es más de cultura general y evidentemente al final pues lo que nos queda, los teléfonos, ¿cierto? Que aunque ya no existen tanto, pues todavía los vemos por ahí, los analógicos y los digitales. De los cuales pues aproximadamente el 99% de las personas tienen una conexión digital. ¿Cierto? Como a través de su teléfono móvil. La cantidad de personas que manejan la telefonía fija es muy poca y más aún con lo que nos acaba de suceder con la pandemia. Con la pandemia sí que menos vamos a utilizar ese tipo de teléfonos fijos. Nunca los vamos a poder encontrar. Bien, pero más allá de poder, ¿cierto? Poder encontrar cómo está organizado los equipos dentro de mi red pública, hay un concepto importante que yo tengo que empezar a trabajar aquí y es algo que conozco como configuración de los equipos. Y llamémoslo inicialmente antes de los equipos la configuración de la red. Entonces, existe una definición con respecto a lo que tiene que ver la topología de la red telefónica. Como la topología de la red telefónica es la topología o el corazón de las comunicaciones de un país, es por eso que es importante que ustedes la conozcan. Y nosotros necesitamos siempre tener unas características en cuenta. Las características de una configuración de red cuando ustedes la van a montar, ¿cierto? Evidentemente que ustedes ya lo hacen y lo saben trabajar muy bien, les lleva a responderse las siguientes preguntas. Para poder seleccionar la topología de red que ustedes van a colocar, siempre deben preguntarse cuál es el número de abonados. Siempre deben preguntarse cuál es la ubicación geográfica. Y además de esto, algunas, diríamos aquí, llamémosle varios. ¿Listo? Aquí llamamos esto de varios. Eso significa que si esto se va a durar, la red que voy a montar va a ser a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo,
si va a ser escalable, si la voy a poder sobredimensionar, si le voy a poder aplicar algoritmos de tráfico, si va a tener demanda futura, ¿sí? Todo eso que yo llamaría como el escalamiento. Esa escala o escalamiento de la configuración de la red me va a llevar a mí a poder trabajar con las centrales. La configuración típica, ¿cierto? Inicialmente de las interconexiones y las centrales arranca en forma de árbol. Después se convierte en una malla, esto, y convertimos, o más bien conectamos directamente, ¿cierto? Determinados nodos del árbol cuando el tráfico está en otras centrales. Hablamos de una configuración de forma de árbol, entonces, hablemos por aquí con, a ver a quién tenemos aquí en primera mano, Miguel Zambrano, recuérdeme por favor cuál es la configuración en árbol. Profe, creo que ahorita usted lo mencionó, el STP, el Spanning Tree. Sí. Creo que el Spanning Tree era una y no sé si el HSRP era otra. Sí, recuérdeme, a ver, el dibujito, ¿cómo es? ¿Cómo van los nodos? Los nodos. Recuerda que en una red tenemos los nodos y las formas de comunicarnos, ¿sí o no? Entonces, recuerden el dibujito. Pues tenían una jerarquía, ¿no? Sí. De abajo hacia arriba. ¿De abajo Perdón, hacia arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia Pues abajo. igual aquí. Así, ¿cierto? Sí. Esto, pues esto es lo que nosotros más adelante conocemos como grafos. ¿Y cómo la podríamos combinar con una malla? Combinar con una malla. Voy a hacerla ya. No sé, poniéndole switches. Sí, poniéndole claro, switches no. y los routers, ¿no? O los switches multicapa. Por ejemplo, yo podría hacer eso en rojo que acabo de hacer. Ajá. No, creo que no. ¿Desde dónde lo podría hacer? En las capas de abajo. Mírenlo. Creo que también solamente en las capas de abajo. Sí. ¿Esto? ¿Por qué en la capa de arriba no? Porque evidentemente si es jerárquica no la voy a encontrar. Esa tipo de configuración de red es lo que usualmente nosotros acostumbramos a hacer de primerazo, ¿cierto? Y para poder precisamente establecer y decir cuáles eran las redes que nosotros tenemos para evitar, por ejemplo, al final, que me quede una estrella, ¿cierto? Todos con todos, empiece a comunicarme efectivamente con todos, que tal vez sería lo óptimo, pero que en cuestión de la cantidad de circuitos no es tan bueno, pues tengo que investigar algunas cosas. Entonces, inicialmente lo que nosotros tenemos o lo que averiguamos es una red jerárquica, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo observan, hay una red jerárquica. Debe haber una conexión, ¿cierto?, a la red pública que debe ser jerárquica. Entonces, si esta es la red pública, evidentemente que esto también debe tener una conexión por un lado y por el otro. Entonces, mire que es una red jerárquica de cómo estoy haciendo yo que las centrales de conmutación se conecten. Miren, supongamos que hablamos de aquí antes de los switches, hablemos de que estas son centrales de conmutación, esto, de que esas centrales se estén conectando a la red PSTN. Y luego la red PSTN se esté conectando a otras centrales. Entonces debe ser jerárquica, donde quien manda es la red pública. Miren lo importante que es, esto es muy importante, o sea, fuera de la parte técnica y característica, es muy importante que ustedes conozcan que la red pública es lo más valioso que puede tener un país. ¿Listo? Esa red la llamamos la red jerárquica. ¿Listo? Pero existe una red de acceso. Recuerden, por favor, a qué hacemos referencia cuando tenemos una red de acceso, señor Christian Layton. Sí, señor. Es que no entendí bien la pregunta, lo siento, profe. ¿Qué es una red de acceso? Uf. No sé si tenga que ver por ese lado, pero pues se me va por la parte de acceso público y acceso privado, ¿no? Entonces es como categorizar las conexiones que se pueden dar de acuerdo a si se utiliza si se utiliza una forma masiva, que puede ser el acceso público, y el acceso privado ya más restringido. No sé si tenga que ir por ese lado, profe. Algo así, pero tiene que ver más orientado hacia la parte de implementación física. Entonces, si yo hablo de la red jerárquica, ahorita en la red jerárquica estoy hablando como si estuviéramos en el gobierno del Poder Ejecutivo, en donde está el presidente
vicepresidente y hasta los ministros. Pero si hablamos de la red de acceso, ¿cierto? Nosotros tenemos que establecer cuál sería la forma de que el ministro le comparte la información a todos los usuarios, ¿cierto? De una determinada rama. Por ejemplo, del Ministerio de Educación, cómo distribuye la información, ¿cierto? Para que sea en volumen y abundante. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es que la red jerárquica hace referencia a los equipos de alto nivel, mientras que la red de acceso hace referencia, ¿cierto?, a donde están todos esos pares de cables de acceso. Entonces, por ejemplo, en una red de fibra óptica también hablamos de red de fibra, de red jerárquica y de red de acceso. Y la red de acceso es precisamente a donde llegan todo ese montón de cables. Miren, todo este montón de cables que yo estaría tomando para poder hacer una conexión. Entonces, la red de acceso más la red jerárquica estaría marcándome todo el funcionamiento de la red. Si yo conecto la red jerárquica o la red de jerarquía, ¿cierto?, con la red de acceso, pues tendría automáticamente una división, ¿cierto?, que me permite a mí trabajar de manera más puntual cómo conectar los teléfonos. Aquí hablaríamos que, por ejemplo, en la red de acceso están los teléfonos para llegar al switch. Esto, y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, que del switch a la central de conmutación para llegar al PSTN. Eso es lo que llamaría red jerárquica. Es importante que en esta red de acceso tengan bastante, no sé, podríamos decirle que pongan bastante cuidado porque ahí es donde está la capacidad de la red de fibra óptica. Bien, una vez hacemos ese tipo de cosas, recuerden que cuando nosotros migramos, y esto ya saliéndonos un poco de la red pública, sino entrando al negocio, pues empieza a evolucionar este tipo de canales, ¿cierto? Y empezamos a decir que cada persona consume 4 canales, perdón, 4 kilohertz en conmutación, ¿cierto? O en la parte analógica. De los 200 hasta los 4 kilohertz hablamos de 3800, unos hablan de 3400, otros hablan que de 300 a 3300, etcétera, etcétera. Podríamos eliminar, pero todos se centran alrededor de los 4 kilohertz. Si yo necesito digitalizar, evidentemente ustedes saben que lo podía digitalizar a 8 kilohertz, pero aparece un siguiente negocio. Y es que una vez empezamos a cobrar por minuto los 4 kilohertz, cuando yo hago el envío, ¿cierto?, a esa red pública, quiero hacerle este agregado. Y lo primero que me aparecen son los mensajes de texto. ¿Quiénes hacen posible los mensajes de texto? Pues un dispositivo. Dispositivo que se convierta en telefonía móvil. Y no me voy a centrar en hablar la evolución, ¿cierto?, de cada una de estas, generaciones, ¿cierto?, de telefonía móvil, sino que me voy a centrar más bien en lo que sería importante. Y es poder llegar a la multiplexación por división de frecuencia. Entonces, miren lo que voy a hacer. Entonces, yo tomo mi primera generación. Entonces, tomemos y hablemos de la primera generación móvil que está conectada a la red pública, ¿cierto?, de servicios. Si yo hablo de esa primera sesión, ni siquiera la primera generación está acá. La primera generación se crea única y exclusivamente para poder hacer comunicación móvil. No más. La pregunta es la siguiente. ¿Originalmente conmuto? Pues sí, yo ya estaba conmutando acá. Así que adivinen qué es lo primero que utilizo para conmutar. TDM. Y aunque no lo crean, pues habían unos servicios extra que venían con nuestra señal de dispositivo móvil, ¿cierto?, que tenía que ver con los mensajes de voz. Y aquí se les da aproximadamente 20K. Y esto tenía que ver única y exclusivamente con 20K más una banda de guarda que nos da aproximadamente 25K, que tenía la relación con el oído, solamente con el oído. Esta frecuencia la llamábamos de banda base. Ojo, esto que estamos haciendo ya va por el espectro. Hacemos un TDM, pero la mandamos por el espectro limitado a una frecuencia de banda base. Cuando yo limito el espectro de frecuencia en TDM, lo llamo TDMA. Es decir, multiplexo en el tiempo, pero limito en frecuencia. Lo máximo que yo puedo colocar como
frecuencia de banda base es 20 kilohertz. En esos 20 kilohertz me tiene que caer toda la información que yo estoy enviando. Y así es que logro que sobre los 900 megas, 865, 900 megahertz, pues establezca una serie de canales donde voy a mandar los usuarios que van a estar usando, ¿cierto? Con canales de uso y desuso. Entonces entran, llaman, salen, marcan y así sucesivamente. La pregunta es, cuando yo empiezo a trabajar esto en mi primera generación, porque ya migro de una telefonía que es fija, ¿cierto? Que tenía unos cables, a soportar la mayor cantidad de información, porque ahora tengo una telefonía móvil y por debajo tengo más información donde tengo que fortalecer la red pública, ¿cierto? Observen, ahí tengo que fortalecer la red pública para poder aumentar el envío de datos. ¿Cómo hago yo para optimizar este tipo de servicios? Y es la gran pregunta que se hacían todos, entonces porque aparecen otro tipo de fenómenos, delays y demás. Entonces lo primero que se pensó fue en caracterizar y cómo hacer que tuviésemos un TDM y al tiempo una división en frecuencia. Entonces aparece un señor que dice, pues apliquemos el mismo concepto pero en frecuencia. Supongo que esto ya lo vieron, estoy casi seguro que en todo lo que tuvieron que ver con comunicaciones análogas hicieron el FDM. ¿Y qué era el FDM? Pues tomar, ¿cierto?, una señal de banda base limitada a una determinada frecuencia y colocarla en una portadora, 2 portadoras, 3 portadoras, 4 portadoras, 5 portadoras, 6, 7, 8 y cuantas sean necesarias. Y a esto lo llamé portadoras. Ahí aparece la telefonía móvil en su base. Pero observen que nos está diciendo que el canal siempre debe estar totalmente disponible y conmutado. Así que si yo tengo un canal que va de 860 megas a 940 megas, entonces aproximadamente estamos hablando de 80 megahertz, que en cuestión de transmisión de datos, si la hacemos a la misma, lógicamente, velocidad y sin ruido, estaríamos hablando de 80 megabits por segundo. Que para el momento en que nace la telefonía móvil, que estamos hablando de los 80s, y a Colombia llegan los 90s, pues eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y necesitaba, pues lógicamente, equipos especializados. Luego empieza a mutar, ¿cierto? Y empiezan a aparecer nuevos servicios. Y estos son los servicios que ustedes usan hoy en día. La red 2G, ¿cierto? Que ya fue conectada para GPRS, en donde ya empieza a haber una ubicación global, un envío de datos en tiempo real. Luego aparece GSM, LTE, HDSPA, etcétera, 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 donde aparecen las generaciones, pues todas ancladas a aumentar el ancho de banda de los datos, ¿cierto? Hablamos de 4G con su algoritmo LTE, hablamos de 5G, ¿cierto? Por su conexión MIMO, que tiene múltiples antenas conectadas y un trabajo colaborativo, ¿cierto? Hablamos de 6G, hablamos de tantas G como ustedes quieran, porque aquí lo único que hacen es cambiar el algoritmo y pues evidentemente aumentar en frecuencia, y al aumentar en frecuencia pues voy aumentando el ancho de banda, fortaleciendo la seguridad del tiempo y otro tipo de pues, fenómenos que van trabajando sobre la misma red, con una consecuencia. Miren que aquí empiezo a enviar más datos y más datos. ¿Qué ocurre con la red pública si yo cada vez la estoy alimentando más? Cada vez le llegan más datos. Soluciones. Pues aparentemente o evidentemente hace 40 años nos solucionaron esto, pero hoy se les han metido mucho a lo que llaman la fibra óptica. Esto, y la fibra óptica es lo que hoy en la capa de acceso, en la red de acceso, que es la red que está comunicando Barranquilla con Miami, ahí es donde están todos los cables que van a llegar a Colombia por la red pública para hacer la comunicación mundial, por ejemplo, lo que tiene que ver con datos, porque hoy en día puedo hacer fácilmente una llamada internacional o una comunicación con datos de manera sencilla, pues es mi única salvación. Y de esta, pues, voy a tener nuevamente multiplexaciones por longitud de onda, multiplexaciones que ustedes quieran, pero aquí básicamente pues tengo la monomodo, la multimodo. Hoy en día pues ya casi todo lo utilizo por multimodo. Las monomodos que son muy caras, ¿no? Tienen unos anchos de banda elevadísimos. Estas un poco menos, ya están igualándolos, pero pues en cuestiones de costo
y en cuestiones de fabricación sí es mucho más fácil tener una multimodo, además que las multimodo me permiten a mí pues multiplexar de manera más sencilla gracias a que permiten el viaje de varios modos por sus características geométricas. Si eso funciona, pues lo que yo hago es ampliar o cambiar mi red, ¿cierto? Y ya empezar a colocar, por ejemplo, una PSTN del país 1, ¿cierto? Y la voy a conectar mediante fibra óptica a una PSTN número 2, ¿cierto? Y así podría favorecer enormemente mis comunicaciones. ¿Qué ocurre en caso tal de que aumente el ancho de banda, aumente la cantidad de datos que yo quiero enviar? Pues coloco otro cable submarino, y si no, otro cable submarino, y así sucesivamente. ¿Quiénes hacen esto? Pues aunque ustedes no lo crean, en esta parte de la conexión de las PSTNs, pues que esto hay muchas, ya que hay una gran parte que es privada, hay muchos, ¿cierto?, operadores privados que tienen sus propios cables submarinos. Entonces, para hablar un poco de esos cables privados, pues entonces preguntémosle por aquí, ¿cierto? A ver, ¿a quién le preguntamos? A Daniel Castañeda. Daniel, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo, Daniel. ¿Conoces algún nombre de una empresa que tenga operadores privados, que tenga su propio cable de fibra óptica privado? Honestamente no. ¿Quién lo conoce? Díganme unos nombres. Muchos lo deben conocer. Los nombres de las empresas grandes, ¿no? ¿Cuáles son? ETV, pronto. ETV tiene su propio cable, pues yo no estoy tan seguro, yo no metería las manos por ETV. Movistar, por ejemplo. Movistar, creo, profe. Movistar, correcto. Movistar. ¿Qué más? ¿Claro tendrá? No sé si Panther, señor. ¿Listo? Pues yo les doy un nombre por aquí. CenturyLink. Me imagino que lo conocen, ¿no? Claro. Sí, profe, son diseñadores también de varios dispositivos de redes y demás Miren, elementos de dispositivos. miren esto. Facebook, Google y demás empresas grandes, YouTube y muchas más. Cada una tiene sus operadores privados. ¿Cierto? Aparte de lo que nos manejan los estados, que es lo que, por ejemplo, en Colombia nosotros conocemos o tenemos básicamente orientado a la conexión o a la conectividad de los municipios más alejados, y decimos que sí tenemos conexión de fibra óptica en 99% del país, pero llegando a las cabeceras municipales únicamente. Entonces, la fibra óptica en todo el país, en Colombia, llega a los centros poblados, es decir, a la plaza principal de cada municipio, y se muere. No existe un distribuidor que se encargue de hacerla de ahí hacia los hogares. Ese es un buen, diría yo que tal vez un foco de negocio interesante, tal vez prestar ese servicio, no sé si de pronto no lo han hecho porque no está dando el punto de equilibrio y la relación costo-beneficio no está funcionando muy bien ahí. Entonces tal vez por eso no se han atrevido a hacerlo en Colombia, pero que tienen cómo, evidentemente ahí hay un montón de dinero que se podría aprovechar. ¿Listo? Entonces, si nosotros somos capaces de conectar esto por fibra óptica, recordemos algo de fibra óptica y por qué la fibra óptica es tan importante en la red pública. Recordemos que los anchos de banda generales que maneja, por ejemplo 5G, estarían alrededor de ¿cuánto? José Nelson. Ancho de banda de 5G. José Nelson, ¿está por ahí? Sí, señor, por aquí estoy. Regálenme el ancho de banda estimado. Ancho de banda estimado. Por usuario. Pues por aquí dicen mentiras a veces, ¿no? Ese es el máximo. Más o menos como 300, de 30 gigahertz a 300.
No, por ahí 1 giga. Estamos hablando de que vamos a tener el 5G. Eso significaría que usted tuviese 1 giga en su celular. Por ahí estamos hablando. ¿Listo? ¿Por qué estamos hablando de 1 giga? De hecho, podríamos llegar a los 3 gigas, pero lo que pasa es que el canal no me va a permitir ir más allá. Es posible que nosotros alcancemos a llegar hasta los 4 gigas si trabajamos en el canal de 24, 28 gigas y lo ocupamos todo. Lo que ocurre es que los equipos todavía no son tan confiables y podrían estar trabajando incluso por debajo. Hoy en día, si ustedes entran con su celular, no creo que les descargue a más de 40 megas efectivos. Estoy casi seguro que no les va a dar en 4G. Supongamos que esta va a ser la conexión, listo. Hablamos de los hogares. Entonces, hablemos de que la conexión por fibra óptica que nos permita, hablemos ¿qué? De lo que hace ETV, ¿no? FTTH, Fiber to the Home, o fibra hasta el hogar. ¿Cuánto podrían ofrecernos a nosotros de fibra hasta el hogar? Hablemos de Carlos Zipa. ¿Cuánto le están ofreciendo ahorita de fibra hasta el hogar? 30 megas, profe. Uy, no, eso sí ofrecen más, ¿no? Señor, ofrecen, sí están ofreciendo hasta donde yo vi, profe, están en 100 y hasta giga a veces. Listo, pero pues supongamos que estamos ¿o no? hablando, sí, por ahí puede estar, ¿cierto? ¿Cuántos usuarios pueden haber en Colombia mezclados entre telefonía móvil que estaría acá, ¿cierto? Y telefonía fija que estaría acá, que sería conexión de internet fija. ¿Cuántos usuarios podría tener Colombia de internet hoy en día? ¿Cuántos? Diría que toda la población, profe, ¿no? ¿Usted cree? Sí, no. No toda la población, un 80% de la población, sí, profe. Seguro que sí. Entonces, ¿por qué se quejarán tanto los niños de que no pueden entrar a clase? Porque a veces no quieren entrar a clase. No mentiras, profe, no. Pues no lo crea, aunque usted no lo crea, el nivel de conectividad no es muy alto en Colombia. Yo me atrevería a decir incluso que solamente a excepción de Bogotá y las ciudades principales, que son las que están conectadas, en los municipios, que son muchos, estamos hablando que por departamento hay 1000 municipios y 2 ciudades capitales, pues hay mucha gente que está sin conexión todavía en llegar hasta el lugar. Y en fibra óptica, ni para qué lo mencionamos. ¿Listo? Entonces, todavía el porcentaje es bajo. Sin embargo, hagamos un cálculo con 10 millones de personas. Esto que hablaremos del 25% de conectividad a esas condiciones. Supongamos que esos 10 millones de forma lineal le permitiesen calcular, ¿cierto? No la telefonía móvil, porque la telefonía móvil tiene una cosa sin por lo menos estos en ancho de banda. Supongamos que el ancho de banda que maneje Colombia sea de 10 millones por 200, o sea que aproximadamente son 2.000 millones, ¿cierto? De bits, de megabits por segundo, ¿cierto? Eso equivaldría a decir que son 2 millones de gigas, ¿cierto? O 2000 teras. ¿Cuántas fibras ópticas monomodo tengo que anclar a mi cable interoceánica para transmitir 2000 megas? Miguel. 2000 teras, perdón. Pues si cada uno es a 1 tera, pues 2000, ¿cierto? Pues aparentemente, aunque ustedes no lo crean, esto es más difícil esto es más fácil de lo que ustedes piensan. Pues 2000 cables de un ancho, recuerden que un cable de fibra óptica es lo más delgado que existe, ¿cierto? Y si yo le compro al operador directamente la fibra y él me dice, mire, yo le vendo cables de a 128, pues compro 20 cablecitos de eso y se acabó. Y los mando evidentemente pues con su soporte metálico y los compro submarinos. No es muy difícil, pero sí es muy costoso. Recuerden que los cables submarinos, pues por condiciones de corrosión y demás, de que tienen que evitar que se doblen, pues deben ser muy costosos. Pero en volumen, el volumen que ocupan no es tan grande. No es tan grande. Y además que esto está hecho de dióxido de silicio. Entonces estamos hablando que solucionaremos un problema que es, o por el momento por lo menos tenemos chance todavía de hacer las comunicaciones entre la red pública
de los países, entre las redes públicas de los países de manera automática, porque así como yo comunico las centrales, ¿cierto? Actualmente con las PSTN, pues también puedo generar una central de PSTNs que, por ejemplo, en este caso podría ser las centrales que tenemos en Miami o la central que tenemos en Europa. Con esas centrales que yo sea capaz de distribuir la señal, pues automáticamente yo podría hacer una comunicación general. Sin embargo, en el momento en el cual nosotros empecemos a saturar por volumen la cantidad de datos que vamos a tener, más allá de la fibra óptica, no tenemos cómo transmitir más rápido. ¿Listo? Y quiero hacer un llamado de atención a eso. Por el momento no sabemos cómo transmitir más rápido. Y nos va a pasar lo mismo que con los procesadores. Vamos a llegar a un momento en el que tenemos que aumentar nuevamente el volumen, ¿cierto? Y por ejemplo, para conseguir más velocidad, lo que hicimos con los procesadores fue colocarle más núcleos, volumen más grande, más disipadores. Pues aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Y vamos a tener que poder hacerlo en algún determinado momento. ¿Listo? Esto es más o menos lo que tendría que ver con el trabajo de las PSTNs. Pues es eso es un tema, yo diría que ya un poco antiguo, ¿cierto? Y al final, pues esas PSTNs pues siguen siendo de uno u otro modo conmutación por circuitos y conmutación por paquetes. ¿Cómo trabajar ahora con 5G? Si nosotros hablamos de 5G o de cualquier generación, hablemos de la generación, de las primeras generaciones, nosotros lo primero que tenemos que pensar es en el aprovechamiento del espectro. Entonces, como ustedes lo observaron, el aprovechamiento del espectro, ¿cierto? Ya lo vieron en su curso anterior también, es que yo envíe pulsos y que esos pulsos ocupen el espectro de la siguiente forma, ¿cierto? Esto no queda pegado, evidentemente. Y si este es mi eje de la frecuencia y esta es la densidad de potencia, pues evidentemente yo lo que voy a tener es una serie de pulsos. Recordemos por nuestros términos generales y lo que hicimos ahí, que cuando yo tengo un pulso de un determinado ancho de tiempo de bit, pues yo tengo una transformada de Fourier, ¿cierto? Donde su densidad de potencia se concentra en este coseno que lo llamamos coseno alisado, lo vieron ustedes, ¿no? La densidad de potencia concentrada en el rango rojo. Si yo digitalizo todo en función de estos pulsos con un tiempo de bit fijo, pues automáticamente que hago esto. Y cuando le coloco los filtros pasabanda, pues elimino las colas dejando esta forma. Y esta es la famosa forma que me sale a mí cuando yo estoy enviando datos. Si aumento o disminuyo la potencia, recuerden que la multiplicación según la transformada de Fourier del tiempo de bit por la potencia va a afectar. El aumento de potencia lo mueve en frecuencia hacia adentro o hacia afuera, depende cómo lo haga, y aumenta mi amplitud. Esto que yo llamo aquí es lo que es famosamente conocido como la multiplexación por división de la frecuencia, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo para multiplexar? Pues yo estoy recordando, espero que ya lo tengan claro, pues tomo una señal digital acá, otra acá, otra acá, acá, otra acá, y la envío. Luego tomo otra señal digital, acá, otra acá, otra acá, y la envío. Tomo otra señal y la envío, y las multiplexo en la llegada. La multiplexación en tiempo y en frecuencia la conozco como ortogonal. Orthogonal Frequency Division Multiplexing, tanto que son algoritmos que utilizamos en 4G y en 5G pues ya tenemos que hacer el envío colaborativo, ¿no? Y es que este canal que tengo aquí pueda colaborar para enviar a este, luego a este, luego a este, porque es MIMO. Esto para que pueda ocupar todo el ancho de banda. Si eso lo calculo bien y ejecuto bien, pues yo tengo varios ejes. Mire, tengo la frecuencia y además aquí podría tener el tiempo. Es decir, que estamos hablando de comunicaciones tridimensionales y que están siendo óptimas hoy en día y que incluso hasta con la variación de la potencia, que existen algoritmos, ustedes lo saben en telefonía móvil, ¿cierto? Los que han visto que entre más cerca estén de la estación o más lejos de la estación, pues evidentemente gastan más o menos potencia y por eso se les calienta, se les coloca su celular, les gasta más batería o no. Eso también suele ocurrir para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda?